damos inicio entonces al encuentro de hoy para no demorarnos demasiado. Eh, Creo que ya vienen viendo de antemano, como les decía, con Viviana y con Facundo, un montón de temas y de herramientas sumamente valiosas. La intención mía hoy es que podamos poner como en palabras dos conceptos que yo voy a remarcar de la clase, que son el ciclo de mejora continua y lo que es el diagrama conductor. Y si más o menos nos manejamos en entender cómo es el orden de un ciclo de mejora y cómo poder eso plasmarlo en un diagrama conductor, creo que me voy a quedar más que satisfecha. ¿Sí? Así que como para ir teniendo una idea, vamos a empezar con el marco conceptual de la mejora, ciclo de mejora continua. Haremos una pausa breve. Después continuamos con el diagrama conductor, predicción de efectividad. Vamos a hablar, ustedes no lo tienen en una diapositiva en sí, pero yo les voy a ir mencionando algunas definiciones respecto de indicadores. Y ya después, para más o menos las 7 de la tarde, avanzarán con Viviana en la revisión de las actividades del cuadro. ¿Hay alguien que está escribiendo? Bueno, bien. Entonces, vamos a empezar un poco a hablar de lo que es el marco conceptual de la mejora. ¿Sí? Y en este sentido, para empezar a poder definirlo, en realidad viene acompañado de un montón de conceptos y lo que tenemos que preguntarnos primero no es qué es el marco conceptual de la mejora, sino cómo surge. ¿Sí? ¿Cómo surge este concepto? Y esto entonces viene dado de que todo lo que son los sistemas de salud, ¿sí? Necesitan o ven el deseo, la necesidad de transformarse y de mejorar a través de cambios, pero que esos cambios tienen que tener determinadas características, que sean planeados, que sean medibles y que se puedan sostener. Y si nosotros vemos al sistema de salud con esa necesidad de transformarse y de mejorar como un servicio, como un sistema en sí, ¿sí? Nos vamos a ir a una definición que creo que ustedes ya por ahí la vieron previamente en los encuentros, que es lo que es un sistema. Y a partir de acá tenemos que avanzar en todo. ¿Sí? Un sistema, no, ya sea el sistema de salud u otro sistema, es una red que va a estar compuesta por varias aristas. Y todos esos componentes que van a estar conformándolo van a ser interdependientes y van a estar trabajando juntos en función de lograr un objetivo común. ¿Sí? Entonces, desde esa definición de sistema y la necesidad de su transformación, es que empieza Deming a mostrar diversas teorías y entonces lo que plantea es que todo sistema que necesita transformarse necesita comprenderse para poder ver dónde hay que cambiar. Y esa definición, esa comprensión, no la puede hacer por sí mismo, sino que necesita ciertas visiones o de alguna manera eh, como puntos de vista externos al sistema para poder avanzar en la mejora. Entonces, y a partir de esto entonces es que Deming da como un marco teórico para comprender cómo se organizan o cómo podrían pasarse ciertos conceptos para lograr llevar adelante una mejora continua. ¿Sí? Entonces, dentro de esto que yo estoy diciendo, es que surge la teoría del conocimiento profundo. ¿Sí? Y esta teoría de conocimientos profundos de Deming, que viene de la mano del ciclo de mejora, tiene 4 pilares básicos. La apreciación del sistema, el conocimiento sobre la variación, la teoría del conocimiento y la psicología del cambio. ¿No? Entonces, si vamos como hilando un poquito más fino en cada uno de estos pilares de la teoría del conocimiento profundo, Deming plantea que dice, bueno, por un lado tenemos el pilar de la teoría de los sistemas o de la apreciación del sistema. Entonces, ¿qué significa esto? Partimos de la base de que un sistema no va a proporcionar más de lo que puede ofrecer. ¿Sí? Y cada sistema va a tratar de lograr un objetivo y va a tratar de poder cumplirlo. Pero para poder llevar adelante esto, es necesario que se comprenda cómo interactúan los diferentes componentes de ese sistema y de qué manera van a influenciar una parte y la otra para poder llevar adelante las mejoras. Por ejemplo, un ejemplo de esto puede ser,
si yo quiero mejorar la parte del diagnóstico del paciente con sepsis, de un diagnóstico rápido y un tratamiento rápido en un paciente con sepsis. Y nada más en ese punto voy a capacitar a los médicos que le van a atender al paciente que venga en ese estado. Yo no voy a estar conociendo y no voy a ver exactamente cómo es ese sistema en su totalidad, porque eso no me va a funcionar porque me estoy perdiendo de otros componentes. Por ejemplo, incluir dentro de las capacitaciones al área de enfermería, incluir dentro de las capacitaciones a la gente de farmacia, que es la que tiene que asegurarse de que yo voy a tener los antibióticos que necesito y me los van a dispensar en el momento en que yo necesito recibir. ¿Sí? Entonces, por eso es que uno de los pilares entonces es la apreciación y el conocimiento de cómo es el sistema. ¿Sí? Por otro lado, también Devin plantea dentro de su teoría de que nosotros necesitamos de lo que es el conocimiento previo. Y ahí viene el punto de la teoría del conocimiento. Yo necesito, cuando llevo adelante una mejora, cuando la proyecto y cuando planteo qué cambios o qué acciones voy a realizar para llevar adelante esa mejora, tengo que tener algún conocimiento previo para prever cómo me pueda llegar a ir y cuán efectivo va a ser esto. Y a partir de acá unirlo con el ciclo de mejora continua. ¿Sí? Entonces, para lograr ese conocimiento, yo necesito saber, leer y apreciar tanto mi sistema como los de otros. De repente, el conocimiento puede surgir de datos previos de la institución en donde estoy, de datos locales, regionales, sobre el trabajo que yo voy a hacer, de hospitales que estén cercanos que ya lo implementaron y entonces lograron por ahí una tasa de éxito de un determinado porcentaje o les toma en alguna cosa. Lo voy a tomar desde la bibliografía, desde lo que dicen las guías de práctica clínica, pero tengo que sentar una base de conocimiento sobre lo que yo voy a desarrollar después. Por otro lado, el tercero de los pilares que plantea Deming en esto es la teoría o el conocimiento de la variación. ¿Sí? Comprendiendo que todo proceso dentro de un sistema, y el mismo, todos los sistemas van a ir variando y van a tener fluctuaciones. Y hay variaciones que van a ser naturales, son variaciones comunes, esperadas, normales, de repente que aumente la cantidad de pacientes en la guardia por causa por cuadros de día aérea superior en la época de invierno, puede ser una variación normal o esperada dentro de los registros que tienen determinado hospital. Ahora, de repente, que de estar en determinada, no sé, en los consultorios de clínica médica y que los pacientes estén 45, 60 minutos, una hora esperando, bueno, entonces ahí eso no sería lo normal dentro de la dinámica de funcionamiento de la atención del paciente. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Por qué varía de esta manera el tiempo de espera de la persona que tenía un turno? Entonces ahí eso son oportunidades que yo tengo que evaluar y tratar de ver para mejorar. Y por último, el cuarto pilar que tiene esta teoría es la psicología del cambio. ¿Sí? Entonces, un poco nos basamos en lo que dice la diapositiva. Es necesario, es crucial entender el factor humano y cómo interacciona en el entorno dentro de ese sistema. ¿Sí? O sea, que ya desde hace tiempo, nosotros lo que nos empezamos a plantear cuando trabajamos en mejoras es que hay que entender que las personas van a formar parte de una institución, van a desear aprender, van a tener que buscar motivaciones, se las va a tener que acompañar, y eso de que lo que existe, o lo que también existía mucho más antes, eso de gestionar sobre determinados lineamientos o normas que tienen que cumplirse, si no, van a haber castigos, no tendría que existir más. Perdónenme. Porque la intención y lo que plantea Denis acá entonces es que tenemos que lograr crear ambientes que sean de confianza, que sean de aprendizaje y que permitan la colaboración mutua, para que los factores humanos que trabajan dentro de estos sistemas puedan sentirse a gusto, puedan sentirse motivados y de esa manera les permita también mayor aprendizaje y mayor optimización del recurso humano. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda?
No. Bien. Entonces, estos cuatro conceptos en sí, lo que tenemos que tener en cuenta es que no se evalúan, ni se trabajan, ni se estudian, ni se analizan por separado. ¿Sí? Cuando nosotros queremos proponer un cambio, lo que tenemos que considerar es cómo este cambio va a afectar al sistema. Esto tiene que estar basado en conocimientos previos, tiene que contemplar cierta variabilidad y tiene que respetar el factor humano. Entonces, estos cuatro conceptos en base a esta teoría son cosas que nosotros vamos a contemplar cuando querramos poner de manifiesto o en acción una mejora. ¿Y cómo vamos a llevar adelante esta mejora? Bien, para esto vamos a empezar a hablar o vamos a centrarnos brevemente, porque después más adelante en la charla lo volvemos a evaluar, lo que es el ciclo de mejora continua. Y este ciclo de mejora continua nos va a permitir, de alguna manera, ir pensando qué es lo que quiero mejorar y llevar toda una dinámica de trabajo para poder lograrlo y ver cuán efectivo es. ¿Cómo inicia este ciclo de mejora? Básicamente con tres preguntas. Las preguntas son, ¿qué estamos tratando de lograr? O sea, de alguna manera, ¿qué objetivo tenemos? Esta pregunta con la que inicia el ciclo lo que plantea es objetivo. Después sigue con cómo sabemos que el cambio es una mejora. Y entonces esta es la parte en la cual ingresan los indicadores, porque con los indicadores vamos a poder evaluar si lo estamos logrando. Y por último tenemos qué cambios podemos hacer que van a resultar en una mejora. Y ahí van a ser todas las acciones o todas las ideas de cambio que vamos a proponer para que esto suceda. Una vez que está avanzado estas tres primeras preguntas del ciclo, vamos a empezar en una rueda. Por eso mismo lo llamamos un ciclo, que va a tener cuatro pilares. El de lo que es planear o planificar, o sea, cómo lo hago. Aquellos que llevan adelante proyectos de mejora saben que esta es la parte más ardua del trabajo, porque es ver un proceso, ver cómo funciona el sistema, ver dónde están las fallas, buscar las causas, analizar qué es lo que pasa. Y para todo eso ustedes tienen todas las herramientas que vieron en el encuentro pasado con Facundo. Mismo la parte de planear o planificar, también acá incluyo, bueno, los indicadores, porque cómo lo voy a medir. Y después tenemos la parte ya de hacer o de poner en práctica o de implementar la mejora que yo quiero hacer. Después la parte de estudiarla o de analizarla o de ver mis resultados. Siempre, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en el diplomado y llevamos adelante proyectos de mejora, siempre les decimos a todos los alumnos esto de tener datos basales. Si yo quiero hacer una mejora, ¿por qué yo pienso que esto va a ser una mejora? ¿Cómo impacta la institución? Bueno, yo parto de una base, ¿no? Si yo quiero de repente trabajar en tasa de caídas, bueno, porque yo me di cuenta, tengo datos, lo busqué, analicé de que los pacientes que están en internación se caen. Yo necesito disminuir esto. Bueno, esos son mis datos basales. A partir de ahí tengo una mejora. Entonces, en la parte donde yo estudio y analizo los datos que obtuve de generar una mejora en relación a las tasas de caídas, bueno, comparo con los datos previos que yo tenía. Me fijo cómo me fue. Veo si logré el objetivo. Y a partir de acá pasamos a la última etapa del ciclo de mejora, que es la de actuar. Y actuar significa actuar en consecuencia. Y ustedes van a ver ya para el final de esta clase que esto de actuar es tres posibles caminos. El de adopto la mejora, entonces la internalizo dentro de la institución, genero todo un procedimiento, después esa mejora se le dice del área de internación, trato de hacer la mejora en otras partes del hospital, avanzo, la adapto, porque la mejora por ahí no llegué a los objetivos que yo quería lograr, pero fue efectiva en algunos puntos, entonces la mejoro y vuelvo a hacer un nuevo ciclo de mejora, o directamente lo que yo me propuse no logró cumplir los objetivos
y entonces de esa manera esta mejora que yo estaba tratando de hacer la elimino. ¿Sí? Eso es a grandes rasgos, entonces, lo que vamos a ver más adelante en detalle del ciclo de mejora continua. Ahora, este ciclo de mejora continua, que me va a dar como un enfoque, que va a permitirme ver o analizar los cambios que voy a hacer, me va a permitir ir aprendiendo sobre lo que estoy haciendo, ajustar rápidamente si hay algo que no me parece que esté del todo bien. Bueno, ¿cómo lo vamos a poner en la práctica? ¿Cómo vamos a poder ver todo lo que yo voy a hacer de forma dinámica, que me sea fácil? Y entonces acá nos vamos a introducir en una herramienta que es muy valiosa, al menos para mi criterio, que es la del diagrama conductor. No sé si alguno de ustedes ya lo ha utilizado y más o menos lo conoce, pero realmente es una herramienta sumamente valiosa para poder ver en detalle toda la mejora que yo quiero lograr. ¿Sí? Entonces, es como que me va a vincular la meta o el objetivo que yo tengo con todos los cambios que yo voy a realizar para poder alcanzarlo. Entonces, si vemos esta diapositiva, nuestro diagrama conductor va a empezar siempre con un objetivo, con una meta. ¿Sí? Dentro de ese objetivo, nosotros podemos decir reducir tasa de caída o podemos generar un objetivo que sea más preciso. Por eso es que tratamos de que cuando uno lleva adelante un proyecto de este tipo, trate de generar un objetivo que sea de tipo SMART. ¿Qué significa SMART? Las siglas que ustedes tienen acá abajo. Que sea específico, que sea medible, que sea alcanzable, que realmente tenga la posibilidad de hacerlo dentro de la institución, que haya los medios que yo necesito para lograrlo y en un determinado tiempo. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos esto de esa forma, no es lo mismo decir, de repente, quiero disminuir la tasa de caídas en el hospital donde trabajo como objetivo, que decir, quiero reducir en un 30% la tasa de caídas en el área de internación en el hospital X en un plazo de 6 meses. Entonces yo ahí tengo sobre lo que voy a trabajar, que son las caídas, en cuánto quiero lograrlo en un 30%, en dónde, con quiénes, con los pacientes internados del hospital, en cuánto tiempo, en 6 meses. ¿Eh? Entonces, es como que me va a permitir más claramente y con mayor detalle ver hacia dónde va dirigido y también me va a permitir al momento de tener los resultados ver más claro si los alcancé o no. ¿Sí? Después de que nosotros planteamos el objetivo en nuestro proyecto, en este diagrama conductor, vamos a pasar, en este diagrama conductor vamos a pasar a desglosar lo que son los conductores primarios. Los conductores primarios dentro de esta herramienta son como las grandes categorías en las que yo voy a trabajar para lograr el objetivo. Entonces, de repente, si dijimos recién que mi objetivo era en función de reducir la tasa de caídas en el hospital, de los pacientes internados, eh, en un 30% durante 6 meses, bueno, ¿qué conductores primarios voy a utilizar? ¿En qué categorías voy a trabajar dentro de todas las que tengo? Y eso también lo voy a poder discernir de acuerdo a, por ejemplo, un diagrama de Ishikawa. Bueno, sobre qué categorías yo voy a trabajar. Entonces, de repente, voy a trabajar en mejorar la infraestructura o mejorar el equipamiento y voy a trabajar en mejorar la capacitación del personal. Siempre cuando planteo un conductor primario, está bueno esto de utilizar términos de amplificación, en el sentido de mejorar la capacitación, disminuir tal cosa, porque me va a permitir también tener como una noción de si lo voy logrando. Entonces, me planteo el objetivo, paso a hablar de las categorías grandes en las que voy a trabajar, como decimos acá, de repente, equipamiento, mejorar el equipamiento, mejorar la capacitación del personal. De cada uno de esos conductores primarios me va a surgir entonces conductores secundarios, que van a ser las grandes áreas o factores que vamos a proponer para cumplir cada conductor primario. Entonces, si yo trabajé en aumentar o mejorar el equipamiento
del hospital, por ejemplo, de repente el conductor secundario puede ser, perdónenme, mejorar o aumentar la cantidad de camas con barandas en las salas de internación, ¿no? Mejorar o implementar un sistema de alarma cuando hay pacientes con riesgo de caída. Y si yo hablo de la parte de optimizar o aumentar las capacitaciones al personal, bueno, entonces acá voy a hacer evaluación y monitoreo, ¿sí? De protocolos, puede haber estrategias de comunicación y sensibilización de pacientes, de familiares de pacientes, o de médicos que trabajan con los pacientes que se pueden caer. ¿Se entiende? Más o menos los voy desglosando cada vez un poco más. Y de esta manera, espérenme que para atrás, y de esta manera llegamos al último pilar de lo que es el proyecto del el diagrama conductor, que son las ideas de cambio. Entonces, si yo me planteo ciertas estrategias para llevar adelante las grandes categorías en las que voy a trabajar, bueno, todavía desgloso un poco más. Si yo digo, quiero trabajar, como vimos antes, en mejorar la capacitación del personal y de los familiares para reducir la tasa de caídas, bueno, de repente la idea de cambio en este punto sería implementar los protocolos para la escala de valorización de caídas, generar programas de formación continua para familiares y para personal asistencial en relación a caídas, generar carteles informativos y campañas de concientización. ¿Entiendes? Como más preciso todavía, como aún más detallado, lo que yo voy a llevar adelante de mi diagrama conductual. Y para cada uno de estos pilares, yo voy a poder plantear indicadores. Y esos indicadores me van a poder permitir medir en la fase de evaluación cómo lo estoy haciendo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? No. Están todos como mudos. Perdón, Bueno, Mariana, yo te puedo sí, hacer una pregunta dale, dale. medio básica, perdón. Entiendo No, las no, ideas, entiendo la meta, entiendo las ideas de cambio y no me quedan del todo claros los conductores primarios y secundarios. ¿Cómo diferenciar esa línea para entender los conductores? claro. Vos lo tenés que pensar, Gabriela, como algo que vos vas llevando eh, de alguna manera de menor a mayor. A ver, si vos llegas a una idea de cambio, ¿no? Por ejemplo, de repente acá generar un programa de formación continua para el personal en relación a riesgo de caída. Ponele, ¿no? Eso sería como tu idea de cambio. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, perfecto. Te puedo tirar una que yo tengo en mente, una A ver, que dale. necesito hacer, porque quizás con algo que uso, o sea, que tengo un proyecto, la puedo entender mejor. Necesito, por ejemplo, que las altas de ciertos servicios, las altas sean tempranas. Hoy sucede que las altas son tardías en los diferentes servicios. Ujú. Entonces, más allá que está la reglamentación para eso, eso no sucede. O sea, mi meta sería que todos los pacientes se puedan ir de alta durante la mañana, por ejemplo. ¿Sería una meta? Pero sí, sería como meta en función de que es algo muy general, pero después lo tenés que bajar a algo más específico. Por eso es la Bueno, importancia de lo que veíamos el antes, SMART, el objetivo SMART, claro. Pero, por ¿sí? ejemplo, que los pacientes, para reducirlo a un marco más reducido, que los pacientes de A ver, clínica médica de tal hospital eh, se den las altas antes de las 12 del mediodía durante todos los días. Para que sea algo más realista, podría decir que, bueno, empecemos con un 50% de lo que ahora se van, para irlo después progresivamente mejorando, ¿no? pero, o Puedo por decir, ejemplo, como para ir organizándolo, aumentar eh, en un 50% el alta temprana, o sea, antes de las 12 del mediodía, en las salas de internos de clínica médica en el sí, hospital tanto en un plazo de 3 meses. perfecto. Esa sería la meta definida. Claro, ¿entendés? Entonces, a partir de ahí, Bien.
Vos decís, bueno, vamos a hacerlo con algo fácil, que la capacitación siempre la vas a incluir en todo y es fácil. Sí, perfecto. Entonces vos decís, bueno, si yo quiero lograr esto, bueno, yo tengo que poner en práctica de repente un procedimiento en donde yo estoy para que se entienda cómo lo voy a hacer, para que todos manejemos el mismo idioma, ¿entiende? Claro. Entonces, para eso yo los tengo que capacitar. Entonces, de repente, un conductor primario es mejorar la capacitación del personal del área de clínica médica en alta temprana. Ahí sería asegurarme de que todo el personal, tanto enfermeros, médicos, administrativos, entiendan cuál es la reglamentación y sepan cómo hacerlo. Pasé de una forma grosera, o sea, a grandes rasgos, ¿entendés? El conductor primario es grosero lo que voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Bueno, capacitar, mejorar la Capacite, capacitación. sería el título, está bien. Eso es claro, el conductor primario sería como el título de lo que vas a avanzar. Entonces, a partir de ahí empezás a desglosarlo, ¿entendés? Bien, Bueno, genero, hago una evaluación de cumplimiento del procedimiento en alta temprana. Eso sería hasta conductor secundario, o sea, vos vas a capacitar, bueno, hago un seguimiento y genero estrategias de comunicación para manejo de alta temprana de repente, ¿entendés? sí. Y ahí ya vas a... Obviamente tanto antes, porque yo sé cuántos se van de alta antes de las 12 o después de las 12, y el conductor primario sería capacitación. Otro conductor primario podría ser armar el proceso de flujo de alta del paciente si no está escrito. O sea, procesos. Podría ser Eso primario. es aparte del diagrama conductor. Eso primero tenés que ver, el flujograma lo tendrías que armar, creo que ustedes lo vieron con Facundo en la clase pasada, como para ver dónde está el problema, cómo es el proceso y dónde después vas a encontrar dificultades, El problema. Ajá, bien. ¿sí? Bueno, sí, sí, sí. ¿Y el conductor secundario en ese caso cuál sería? Siguiendo con lo de la capacitación. Siguiendo capacitación, claro. Y bueno, de repente vas a tener lo que habíamos hablado, estrategias de comunicación sobre alta temprana, evaluación del área de clínica médica en alta temprana, o sea, vas a hablarlo todo en relación a qué cosas vas a hacer para lograr esa capacitación. Y Bien, después, serían las acciones. claro, y después lo vas a lograr aún más, con programas, con encuentros semanales, ¿entendés? Con Bien, de repente mismo la implementación de carteles que por ahí tengan el flujograma de alta temprana para ver cómo se tiene que hacer. Esas ya serían las ideas de campo. buenísimo. ¿Sí? Me queda más claro. Gracias, Mariana. Cualquier cosa, mándamelo y después lo vemos. Bueno, bueno, gracias. Bien. ¿Dónde me quedé? Acá. Bueno, entonces, vale, vamos a hacer como un repaso. Empezamos hablando de el marco conceptual de la mejora. De ahí pasamos a hablar de lo que era, a grandes rasgos, el ciclo de mejora continua y de cómo podíamos ir plasmando, ¿no?, todos estos cambios que queremos lograr en una herramienta visualmente muy práctica que es el diagrama conductor. Ustedes ya han visto con Facundo previamente un montón de herramientas que les permiten a ustedes como ir previendo, ¿no?, y analizando qué cambios serían beneficiosos hacer, dónde están las causas, o sea, o analizar las causas de qué es lo que pasa y por qué, por ejemplo, de repente tengo un evento adverso, y entonces a partir de ahí decir, bueno, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Y todo esto viene en relación con el tema de la predicción, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿De qué hablamos cuando hablamos de predicciones en mejora? De tratar de estimar de una forma razonable el efecto que va a provocar una determinada intervención o una determinada acción de mejora sobre el objetivo que me propongo, ¿sí? ¿En qué se basan las predicciones que yo voy a hacer para poder ver si lo que yo me planteo funciona o no? En experiencias previas, en datos que yo tengo de la institución, en comparaciones con otras instituciones, en también la comprensión de publicaciones de datos de otros lugares o de bibliografía científica,
o de guías de práctica clínica, que me van entonces a permitir ver lo que me pasa, preguntarme cómo lo puedo mejorar, buscar evidencia para ver si lo que planteamos como idea para que eso mejore puede funcionar y después lograr el ciclo de mejora para probar. ¿Sí? Entonces, en esto es un poco lo que dice la diapositiva como para entenderlo, ¿no? Si de repente los procesos clínicos son más confiables, entonces los pacientes con neumonía son atendidos según las guías, tendrán menos riesgo de mortalidad, porque las guías reúnen la mejor evidencia, la estandarización garantiza el proceso, la oportunidad garantiza los tiempos. Entonces, me permite entender un poco el para qué y el qué de lo que yo voy a hacer. ¿Sí? Si nosotros vemos esta tabla, donde lo que tenemos por acá es el porcentaje de efectividad que tenemos previsto cuando queremos lograr un cambio en función de pacientes para que reciban diagnóstico y tratamiento adecuado para la neumonía de la comunidad. Entonces decimos, bueno, mi idea o lo que yo quiero mejorar es justamente esto. Que cuando ingresan los pacientes a la institución tengan un correcto diagnóstico y un adecuado tratamiento para la neumonía de la comunidad. Bueno, me planteo entonces qué ideas de cambio me pueden ayudar a lograr la mejora que yo tengo, que quiero llevar adelante. Ideas de cambio pueden surgir muchísimas, pero por eso es importante el tema de las predicciones o de los datos previos. Porque de acuerdo a cada idea de cambio que yo tenga, de acuerdo a lo que está reportado, o mismo lo que tenemos como datos en el sistema, cada una de estas ideas va a tener cierta efectividad. Entonces, de repente, de acuerdo a la bibliografía, de acuerdo a otros proyectos de mejora que podéis hacer dentro de la institución, si yo quiero trabajar en diagnóstico y tratamiento adecuado de una neumonía de la comunidad y, por ejemplo, propongo como idea de cambio un codiseño de la estrategia de cómo va a ser la mejora, que eso significa involucrar al médico, involucrar a otras personas dentro del sistema. Según lo que está reportado, esto más o menos tendría un porcentaje de efectividad del 20%. Y así con las diferentes ideas de cambio que yo me propongo. Por ejemplo, si yo propongo generar un kit de estandarización de diagnóstico y tratamiento, bueno, el porcentaje de efectividad prevista, de acuerdo a todas estas, de acuerdo a lo que yo sé, a lo que vi o a lo que está reportado, me va a dar una efectividad para esta idea de cambio de un 40%. ¿Y qué es lo que me va a permitir estas estimaciones? Me va a permitir priorizar cuáles intervenciones o cuáles ideas de cambio voy a priorizar para iniciar mi mejora. Si yo pienso en todo esto y digo, bueno, no puedo empezar con todo, ¿con qué empiezo? No sería lo que primero voy a hacer iniciar con estrategias que tienen una efectividad más baja. Entonces, si yo sé, o está reportado que para lograr un correcto diagnóstico y tratamiento de una neumonía de la comunidad, generar o armar un kit estandarizado de diagnóstico y tratamiento que tendría un 40% de efectividad versus la evaluación de resultados y evolución de datos con un 20%, entonces claramente me permite priorizar cuál de las dos estrategias voy a utilizar primero o voy a tratar de incluir dentro de la mejora que voy a hacer. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, en función de esto, agregamos algunos conceptos importantes. Cuando uno trabaja en proyectos de mejora, trata de llevar adelante, de lograr cumplir un objetivo. Para esto se va proponiendo acciones para lograrlo. No tengo que olvidar, ¿no?, de que nosotros estamos dentro de un sistema. Entonces volvemos al concepto inicial de la clase de hoy, o sea, de la clase, del encuentro de hoy. Estamos dentro de un sistema. Y este sistema no soy nada más de repente yo que trabajo en clínica médica y que quiero mejorar el diagnóstico y manejo y tratamiento de un paciente con neumonía. Soy yo en clínica médica con un montón de otros médicos, con diferentes pacientes que pueden tener otras comorbilidades y asociado a un sistema
que va a también atender pacientes con otros tipos de patologías, va a haber otros médicos, va a haber también farmacéuticos, gente de laboratorio, de diagnóstico por imágenes, va a haber un montón de otros pilares asociados en este sistema. Por eso es que cuando nosotros que buscamos generar una mejora, no tendríamos que olvidarnos que lo que queremos trabajar se va a estar relacionando con otras partes del lugar en donde yo voy a estar y me van a afectar de alguna manera. ¿Sí? Y el ejemplo por ahí medio grosero, como para entenderlo, es de repente, como ustedes están viendo acá, un hexágono. Este hexágono tiene un montón de triángulos adentro, o sea que significa que esos triángulos de alguna manera se van a ir tocando entre sí, porque ya sea las diferentes estrategias que yo voy a proponer para mi mejora, ¿sí? De alguna manera van a estar entrelazadas, ¿sí? Y van a ser esas ideas de cambio que quiero proponer para que esto mejore. Este sería como, este gran triángulo sería como el corazón de nuestra intervención, ¿sí? Y va a haber un montón de acciones que voy a poder llevar adelante para lograr un mejor diagnóstico y tratamiento de estos pacientes. Ahora, en ese sistema van a interactuar otros factores y otras áreas que son todas las nubes que hay alrededor, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que, por ejemplo, si yo a estos pacientes los quiero tratar de repente, cuando llegan a la guardia y por guardia yo tengo 3 médicos, tengo que tener que entender que, por ejemplo, no es el sistema nada más para atender o para la mejora que yo quiero hacer. Un día llega un paciente politraumatizado y esos 3 médicos que yo tenía para llevar adelante mi mejora van a estar siendo ocupados o van a estar trabajando sobre el paciente politraumatizado. Entonces son cosas a tener en cuenta dentro del sistema que van a afectar de alguna manera el proceso o el trabajo que yo estoy llevando adelante, ¿sí? Por eso es que la visión sistémica del proceso lo que intenta es comprender todos los factores que pueden llevar al éxito o al fracaso de lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Y es necesario poder verlo en su totalidad, no solamente como un lugar o como una acción aislada en donde yo estoy trabajando y lo que yo quiero mejorar. ¿Estamos bien hasta acá? Bien, ahí va. Bueno, les voy a compartir esto un segundo, que sería como un objetivo, ¿sí? Y lo vamos a trabajar un poco en conjunto, que es, tenemos como meta o como objetivo alcanzar el 80% de tratamientos en menos de 1 hora de los pacientes que ingresan a emergencias para el 31 de diciembre, en este caso del 2025. Voy a dejar de compartir. Díganme ustedes a través del chat o mismo si quieren ir levantando la mano, si hablan sería buenísimo. Yo les voy a poner esto en el chat para que ustedes lo puedan compartir conmigo. 20, 25. Entonces, si quieren, vamos charlándole un poco. Mariela, ahí te veo, tu cámara prendida, podés empezar para romper el hielo que la tenés clara. Pedile a Rosita, que la tiene más clara. No, pobrecita, pobrecita, que yo ya Somos un par igual, ¿eh? Mira, ahí la está estuve Gaby. cocinando en el Mira diplomado. que lo estaba mirando. Dame un segundo que vuelvo a mirar el Dale, chat. abra los micrófonos, no estemos en chat, es aburrido. Entonces, si yo tengo Sí, como una propuesta sería generar guías de tratamiento. una idea de cambio sería las guías de tratamiento. Bien, acá en el chat ponen triaje pacientes al ingreso. ¿Sí? Tal Bien. cual. ¿Y cómo les, sí, sí, mismo en esto, en el tratamiento, yo aquí tengo pacientes que quiero lograr el diagnóstico y el tratamiento de las neumonías de la comunidad. Sí, Entonces dicen, ¿cómo fue que Norma era? ¿Me sí. hablaste vos? Norma Guzmán. Sí, Norma, vos decías lo de la inclusión de Guías de las tratamiento. guías de tratamiento. Triaje de pacientes al ingreso. ¿Cómo les parece, cómo pueden predecir si eso es o no efectivo?
¿Qué porcentaje de efectividad puede tener esto para ustedes? Si no si no lo quieren poner en números redondos, digan más o menos alto, medio, bajo. El impacto del triage Ujú. es alto. Es No puedo alto. decir, es alto. Primero, si tenés un triage, es altísimo porque te permite la mejora en la atención identificando las necesidades del paciente. Y las guías de tratamiento, si son Medio. pienso en voz alta, ¿no? Es medio, Sí, medio. llegando a alto si lográs que el tratamiento sea, pienso, no soy médica, Ujú. hablo desde control de infecciones, que esté empírico o dirigido según el requerimiento, ¿no? De la patología de base. Un ejemplo que esto a Norma le va a gustar, pero donde yo trabajo, el tener respuesta inmediata por cultivos de laboratorio mejora mucho más el tratamiento ¿no? Por panel en este caso, panel de neumonía. Cultivos de laboratorio te mejoran la rapidez de un laboratorio de microbiología, mejoraría también el impacto en el tratamiento, porque irías directamente al germen y no vas a lo empírico. Sí, triage, pero con capacitación para identificar esos pacientes. Yo creo que no, para mí el triage sería sumamente inefectivo para lo que están tratando, porque el triage lo que tiene es la capacidad de identificar, por ejemplo, pacientes graves. Supongamos que al triage lo entrenamos en un algoritmo viejo tipo el CURV-9, identificaría las neumonías graves que necesitan internación para arriba de gravedad, con criterios clínicos básicos, pero eso constituye 15% menos de las neumonías, o sea, no serviría para optimizar el tratamiento de las neumonías. No, para el O sea, tratamiento. Serviría para los graves. Serviría para Feliz. que haya menos de una hora en las neumonías graves. ujú. Pero te hago Porque una como, pregunta, Pero se Felipe. podría, Pero no serviría para poder que el paciente en la guardia, porque no sabemos de qué guardia está hablando, ¿no? Puede ser la guardia de un hospital agudo, como puede ser la guardia de una clínica privada, ¿no? Según cuando uno hace el triage, te permite evaluar al paciente con complicaciones mucho más rápido que a la espera de una sala por atención de llegada de pacientes. que son los Era como menos. cuando tú... O sea, esos pacientes constituyen habitualmente menos del 5%. Entonces, si yo quiero bajar el porcentaje o bajar, digamos, el porcentaje de pacientes que reciben después de la hora tratamiento para neumonía, el triage me detecta los graves, no me detecta las neumonías, no me diagnostica. ¿Qué utilizarías, Felipe? pero, ¿Una escala? pero No, yo propondría, digamos, un triage simple. O sea, Por disponer, ejemplo. digamos, una persona que con fiebre, disnea y tos productiva es un triage para diagnóstico presuntivo de neumonía. Y la evaluación de la gravedad, eso ya te da un triage rápido y efectivo en el momento de que uno puede identificar el paciente que puede tener de una bronquitis o una neumonía. Y después un triage específico en donde ya establezca la gravedad del paciente en cuanto a la presencia por el CUR o por otro tipo de score para determinar la gravedad, o el PCI, digamos. Y de ahí disponer en forma rápida una radiografía de laboratorio para definir el paciente. Yo quería bueno, O sea, comentar como en pasos eso, escalonados, digamos, a mí me desde lo más pasó, simple a lo más complejo. yo les cuento un ejemplo, fuera de la época de COVID, ¿eh? Nosotros en un sanatorio que trabajábamos, como le dije, con Wilén, teníamos un triage que era de tiempo de atención y necesidad. Si el paciente era de una patología respiratoria, la evaluación era no más de 15 minutos hasta poder identificar qué tenía el paciente. Entonces, el paciente ingresaba, se le hacía la placa, se lo llevaba al laboratorio, se hacía todo en menos de 15 minutos. Eso minimizaba el riesgo. Creo que a lo que se refería Natalie, creo que es. Nati. Sí, Nati. Sí, Nati, era por ahí. Que no quiere decir que todos estemos confiados en que eso puede pasar. Según la patología y el riesgo, depende. Yo, en mi lugar de trabajo, el triage es sumamente importante porque trabajo con pacientes inmunocomprometidos. Entonces, para nosotros, un paciente que viene con un distrés respiratorio es de atención inmediata. Y el cultivo del laboratorio es el segundo paso. Y el tercer, o sea, es el laboratorio para todo y hacen el cultivo microbiológico para determinar si tiene o no una patología respiratoria que requiera más. Pero creo que iba por ahí, no sé si, ¿no? Claro. El triage va de lo básico, porque nadie puede determinar en 2 segundos si el paciente es grave o no. Muchas veces un paciente se presenta con pocos síntomas y
después uno lo evalúa y es grave. Pero es como desde lo simple, viene con esto, fiebre, tos, expectoración y un poco de falta de aire, me suena la alarma y evalúo al paciente en forma rápida. O dispongo, digamos, de un protocolo para asistencia en ese sentido. Y de ahí determino con laboratorio, radiografía o lo que sea, la gravedad y la urgencia de tratamiento, que no todos van a necesitar un tratamiento de internación o algunos pueden llegar hasta ser ambulatorios, lo que no quiere decir que no tengan neumonía. Mariana, ¿tenés algunos Sí. comentarios en el chat? No, lo sé, dejé pero la estaba escuchando ustedes. Romina Lanfranchi, vos pusiste para optimizar el tratamiento hay que generar las guías de manejo y la capacitación al médico o personal que atiende al paciente. Sí. Sí. ¿Cómo harías la capacitación? Y la capacitación creo que tiene que ser a través de o charlas o clases, digamos, ateneos, presentación de pacientes, o sea, la capacitación tiene que ir por ese lado, desde lo académico también y del manejo del paciente después en la guardia, pero me parece que tiene que ir desde la parte de la parte académica más que nada. Y la generación de guías para justamente el tratamiento o el abordaje empírico y el posterior tratamiento dirigido. ¿Utilizarías guías que ya están estipuladas o tratarías de adaptar las guías que puedan existir en función de la institución en donde estás? Y lo ideal siempre es adaptar Adaptar. las guías, claro, adaptar las guías a la institución. Eso creo que siempre, obviamente, es lo ideal. Uno puede tener guías que nos sirvan para después armar las propias de la institución, pero siempre basándose en la epidemiología local, obviamente. Bien. Les hago una pregunta, no sé quién más puso adaptar. Comenten todos, ¿eh? ¿A quiénes en su totalidad capacitarías? Entendiendo, hablando de una visión sistémica, ¿no? Sobre lo que vos vas a trabajar. Y bueno, principalmente quien va a hacer el triage, que en la mayoría de los casos es del equipo de enfermería. Tenemos que entrenar al médico para que también hable el mismo idioma, o sea, cuando enfermería traslade ese triage ya clasificado al médico y esto esté coordinado, o sea, que hablemos el mismo idioma. El administrativo, que muchas veces el paciente que entra caminando parece que está muy bien, pero tiene que tener ciertas banderas de alarma. Y hasta el camillero, quien va a trasladar al paciente que está más grave, tiene que saber cuál es la prioridad, ¿no? Es todo el equipo. Claro, o sea, es un poco entender lo que venimos hablando, ¿no? Nosotros decimos, bueno, capacitamos al médico, no es el médico nada más. Porque si vos encima la carga por ahí del médico en la guardia, decís, bueno, y encima ahora vas a tener que implementar bueno, el triage por ahí empieza con la parte de enfermería, también con el administrativo, como dicen ustedes, tener en cuenta de que por ahí dentro de la capacitación sobre la mejora que vamos a llevar adelante, tenés que incluir la gente que te va a hacer las placas si las necesitas, la gente de rayos, en caso de que lo necesites, como vimos al principio, porque un poco un ejemplo fue este, ¿no? También incluir por ahí la gente de farmacia y decir, mira, vamos a empezar porque nosotros necesitamos reducir los tiempos cuando vienen personas que pensamos que es una neumonía, son cuadros graves, necesitamos reducir los tiempos en los que hacemos el diagnóstico y el tratamiento, y eso significa que ustedes desde farmacia me digan, tenemos, estos son los antibióticos con los que contamos, los pueden obtener de esta manera, ¿se entiende? O sea, las capacitaciones siempre en todo proyecto de mejora, todos incluyen capacitaciones, siempre hay capacitaciones, pero está bueno esto de pensarlo desde un enfoque, desde una mirada en la totalidad del lugar en donde yo estoy, ¿no? Este concepto o este enfoque sistémico. Pero quizás para eso, Mariana, es importante, me parece, ¿no? Nosotros en los procesos ponemos los responsables e involucrados de esto, de cada proceso. Cuando vos pones la responsabilidad como el objetivo, ¿no? Después pones el alcance, a quiénes va a tomar el alcance, qué responsables hay, ahí es donde entran los actores. Nosotros ponele para el triage, un actor importante también es el camillero. Yo te cuento en nuestra institución. ¿Sí? Tenemos el laboratorio, nosotros tenemos el administrativo que recepciona, la enfermera que acompaña, el médico que hace el diagnóstico, el camillero que está preparado para hacer y el microbiólogo que está para el cultivo de laboratorio, Claro. más la técnica de laboratorio. Pero yo, por ejemplo, te puedo decir, en el hospital en donde yo estoy, me estoy dando cuenta de que los pacientes pueden pasar horas sin un diagnóstico, o sea, los pacientes graves con neumonía pueden pasar más de una hora en recibir tratamiento porque
empiezan a estar cada vez peor en la guardia y de repente necesitamos una placa y nadie lo lleva. ¿Cuál es el problema? Entonces ahí empezás a ver una Tal cual. Sí, espina sí. de pescado, ves las causas y de repente sí, porque no hay personal que lo transporte. O la Sí, sí. disponibilidad de un recurso, digamos, de establecer una radiografía portátil para cierto tipo de pacientes, digamos, darle la prioridad, que no deban de ser trasladados, sino que se hacen en el mismo lugar. Lo que pasa que ahí, Nati, va, lo pienso en voz alta, ¿eh? Va lo que vos tenés. Uno tiene que contar con los Claro. recursos disponibles para. Si no los tenés, tenés que buscar las alternativas. Yo en este momento estoy hablando de una institución privada. Por supuesto, cuando Claro. trabajé en el Hospital Muñiz, eso no me pasaba. ¿Sí? Claro. Hasta que Claro. el camillero llegaba con el carrito de golf desde la guardia hasta la sala, para los que conocen el Muñiz, sala 17, ya el paciente podía estar, ¿sí?, con una hipoxia severa. Claro. Son Sí. Te hago una consulta, Mariana, Dale. según todo lo que se está expresando, ¿no? A partir de esa meta, medio que me mezclé, porque si habla de tratamiento o de atención en menos de una hora, porque me hace pensar como que todo lo que se está expresando, nosotros queremos más que nada hacer la atención, porque para el tratamiento debería de tener un diagnóstico el paciente, ¿o no? ¿O estoy muy confundida? No, yo lo que tengo es paciente que por ahí viene con un cuadro de vía aérea, o sea, o viene Sí, mal, o viene con fiebre, o viene se siente mal, cae a la sí, guardia, sí. y de repente yo lo que estoy viendo es que tengo mayor internación de pacientes por cuadros de neumonía, aumentó la Mm, cantidad, porque por ahí, ¿cuál es el problema? Empiezo a hacer un análisis de causa-raíz y demás, y me doy cuenta sí. que una de las causas es que desde la guardia no saben hacer un diagnóstico correcto, no saben tratarlo en el momento adecuado, entonces el paciente se va a la casa, se complica y termina volviendo al hospital para internarse. Entonces, Mm, ante esas situaciones, ponele, es algo hipotético, ¿no? Que te estoy contando. sí. Ante esta situación que yo estoy analizando, digo, bueno, entonces yo para lograr una menor tasa de internación y complicaciones en los pacientes con diagnóstico de neumonía, yo tengo que Mm. empezar a trabajar desde la guardia. Entonces digo, bueno, ¿cómo voy a lograr, ¿no?, en la parte de emergencias o de la guardia, que el 80%, lograr el 80% de tratamiento, o sea, diagnóstico y tratamiento de los pacientes con neumonía aguda de la actividad que llegan a la emergencia? Ah, por eso, ya pacientes diagnosticados con neumonía. Los diagnostico y los trato rápido en la emergencia para evitar Mm, las complicaciones y sí, después, obvio. Mm, ¿sí? sí, sí, sí. ¿Se entiende más o menos cómo ir pensando esto? Perdóname que Viviana me estaba preguntando cómo iba, ¿sí? Claro, sí, sí, sí. Obviamente, Es como, sí, Felipe, dale, contá. no, no, eso, yo iba por ahí de la mano de lo que decía la compañera recién, es como ir pensando en todos los actores para un tema puntual. Por ahí, como es el tema, el problema va, me parece que está varios pasos después del triage. El triage en todo caso podría detectar los graves y sería ver todos los actores involucrados, o sea, cómo haces para que el camillero que tiene que llevarse a hacer ecografía, tomografía, etcétera, etcétera, priorice ciertos pacientes, cómo hacer para que la farmacéutica y la enfermera que preparan medicación le den relevancia al antibiótico por encima de, no sé, los analgésicos, la dipirona, etcétera, etcétera, etcétera. Es como generar, no sé, así como la neumonía que necesita antibióticos, la neumonía grave, o puede ser, no sé, la neutropenia febril, puede ser el paciente séptico, o sea, pacientes prioritarios por encima de la marea de muchísimos pacientes, que encima estos prioritarios son los menos, deberían ser habitualmente menos del 5% de los pacientes que consultan a una guardia, entonces, ¿cómo hacer para que todo el equipo se entere que este paciente es importante más allá del médico? Claro, pero por ahí, de acuerdo al caso donde estás, vos decís, bueno, esto yo lo quiero proponer en la época de invierno, porque es donde yo veo que más casos tengo y tengo un gasto excesivo en internación por esta causa, ¿entendés? Eso también va de acuerdo al lugar donde estás, porque por ahí vos decís que es los menos, y es verdad, además, pero en este caso hipotético, por ahí era una causa de que mejorarlo desde la guardia era algo costo efectivo, porque después no te llegan los pacientes complicados a la internación, y esos son gastos extras, ¿entiendes? Entonces, de acuerdo
a las variaciones o a los datos que vos vas a tener, vos decís, bueno, esto me pasa sobre todo en esta época del año, porque el frío agudiza todos los cuadros respiratorios, se me complican, entonces por ahí esta mejora yo la voy a hacer en los 3 meses de invierno. ¿Se entiende? O si, no sé, el corredor endémico superas tanto, o cuando tenés más de tantos casos de gripe, etcétera, etcétera. Exactamente. ¿Sí? Bien, vamos bien hasta acá. Yo, Para mí de la venís clase, perfecto. de la clase tengo para darle 5 minutos, pero díganme si ustedes pueden tirar un poquitito más y cerramos con ciclo de mejora. Porque así ya como que no nos colgamos. Si les parece bien, seguimos. Bien. ¿Ahí están viendo todos bien? Sí, se ve bien. Bárbaro. Bueno, aguarden un segundito que Viviana está haciendo algo. Ahí está. Bueno, entonces, eh, partiendo desde lo que es el marco conceptual de la mejora, poniéndolo un poco en palabras dentro de un diagrama conductor. Bueno, ¿cómo vamos a llevar adelante esta mejora? ¿Sí? Y volvemos a un gráfico que ya lo vimos previamente, que es el de ciclo de mejora continua, ¿no? Entonces partimos de 3 preguntas que ya las vimos. Si quieren, le podemos repasar esto, si quiere alguien mismo lo podría decir. Cuando nos preguntamos qué estamos tratando de lograr, ¿a qué nos enfocamos con esto? ¿Quién lo podría responder? No me digan, recién rompimos el hielo, alguien que lo diga. Cuando yo me hago la primera pregunta de este ciclo, que es ¿qué estamos tratando de lograr? ¿En qué nos enfocamos? En plantear qué, El objetivo. el objetivo, ¿sí? Después pasamos a la pregunta, ¿cómo sabremos o cómo sabemos que un cambio es una mejora? Entonces, ¿a qué se refiere esta pregunta? A los indicadores. A poder medir, claro. Perfecto. ¿Y qué cambios podemos hacer que van a resultar en una mejora? ¿A qué nos vamos a referir con esto? Que ya lo vimos en lo que es el diagrama conductor. A todo el Claro, proceso. aquellos propuestos que A las presentan el mayor acciones. porcentaje. A nuestras ideas de cambio, claro. ¿A qué ideas de cambio, qué acciones vamos a llevar adelante? Entonces, en función de estas 3 preguntas con las que inicia nuestro ciclo de mejora, pasamos a esta rueda, ¿no? De planificación, de hacer o de implementar, estudiar, verificar, analizar y después actuar en consecuencia. Y acá entonces ustedes lo tienen gráfico, ¿sí? Cada una de estas etapas. Entonces, siempre empezamos por la parte de la planificación, que ya lo habíamos visto previamente, que es la parte más extensa, exhaustiva, que requiere mucha concentración, conocimientos previos, evaluar las predicciones, ver las variabilidades, la efectividad que se puede tener. Y en función de esto, entonces vamos a revisar el objetivo, diseñar la solución, identificar una potencial oposición, comunicar cambios, elaborar una lista de paso a paso para setear las bases de lo que yo voy a hacer, determinar la información que es necesaria para el seguimiento y que los datos de referencia estén completos. Una vez que planifico, que aquellos que hayan llevado adelante proyectos de mejora saben que no es en 2 días, una semana, sino que lleva todo un proceso de trabajo en equipo para poder lograrlo, lo implemento. O sea, entro en la etapa de mi ciclo de mejora del hacer. Entonces voy a ir verificando periódicamente que lo que yo que estoy implementando vaya marchando de acuerdo a lo que planifico, documento si hay modificaciones, evalúo cómo va voy anotando cómo va la intervención, verifico que los datos que voy tomando en función de lo que estoy haciendo sean completos, sean exactos, sean de acuerdo a lo que yo me había propuesto o lo que el grupo de trabajo se había propuesto medir. Y una vez que paso
de la planificación a la implementación, después voy a evaluar cómo me fue. Dentro de ese periodo de tiempo que yo me propuse como objetivo, ¿no? Ya sean 3 meses, una semana, 15 días, 6 meses, un año. ¿Sí? Entonces, después de ese periodo de tiempo que me planteé, lo voy a evaluar. Entonces voy a ver si se cumplieron los criterios para el éxito, voy a comparar con los datos de base que yo tenía, y para ver si fue efectiva la intervención que yo hice, voy a ir tomando nota de problemas, imprevistos que puedan haber surgido, ¿sí? Y en función de lo que yo evalúo, lo que analizo, la comparación que hago con los datos que tenía previamente, es que voy a actuar. Y entonces ahí voy a, según los resultados que obtengo de mi intervención, voy a ver si esa intervención mejora suficientemente el problema, entonces la voy a implementar. Si mejora parcialmente, o sea que no es suficiente, no alcancé en su totalidad el objetivo, la voy a modificar y esa versión modificada de mi intervención, voy a hacer un nuevo ciclo de mejora, o directamente lo que yo me había planificado, que implementé, cuando evalué, tomé los datos, me di cuenta de que no me mejoró el problema. Entonces, como no me logra abordar la situación y realmente no me modificó en nada, directamente yo voy a elaborar un nuevo proyecto de mejora. Voy a hacer una cosa nueva y eso lo voy a eliminar directamente. ¿Sí? Entonces, el ciclo de mejora, básicamente cuando vemos sus 4 componentes, y en esta ruedita lo podemos ver de esta manera. Cuando planifico, detallo la planificación. Cuando ejecuto, detallo la ejecución y lo implemento. Cuando evalúo, ¿sí? Evalúo en función de los datos que obtengo, evalúo los indicadores que me propuse para obtener datos del proceso, y después actúo en consecuencia. O sea, lo adopto, lo adapto o directamente lo elimino, ¿sí? Que es justamente los pasos que venimos hablando desde el inicio del encuentro de hoy. Bien, y acá nuevamente tenemos como una, ¿cómo se llama? Como una idea que se propuso en función de lo que estábamos hablando de las ideas de cambio, la efectividad y demás. Entonces acá se creó un kit para un diagnóstico temprano y tratamiento en tiempo de la sepsis, y se incorpora al sistema de emergencias en un determinado día, ¿sí? Entonces, volvemos a lo mismo. Lo que se busca entonces es trabajar sobre el diagnóstico temprano y tratamiento, ¿sí? En pacientes con sepsis. Y para esto se crea un kit, porque vieron que, como vimos antes de la parte de predicciones, hay un montón de ideas de cambio, de acuerdo a conocimientos previos, datos previos y demás. Cada uno de esas ideas puede tener un porcentaje de efectividad, y entonces, en función de eso, me voy a manejar primero con aquellas ideas de cambio que veo que pueden llegar a ser más efectivas. Entonces, acá en este caso, por ejemplo, se tomó esta porque podría surgir de la situación de decir, bueno, esta es efectiva, ¿sí? Y cuando se implementó, se llevó adelante un ciclo de mejora, se fue redactando, se fue documentando de esta manera, ¿sí? Dentro de la parte del plan, la parte de la ejecución y la parte de la medición, ¿sí? Entonces se fue anotando lo que se fue haciendo. Por un lado, se inicia con la parte de la planificación, entonces se anota el servicio de clínica médica, emergencias, laboratorio, farmacia y enfermería, acordaron los componentes del kit. Contiene un recordatorio de la vía clínica, las indicaciones antes contingencias, los pedidos de laboratorio, las dosis de antibióticos para alérgicos y no alérgicos. Se colocarán en el botiquín y se va a presentar con un número. Se va a llevar un libro de revisión para el control de reposición por uso o cercanía a vencimiento. Se va a poner como encargado un enfermero del turno para que lo use, y también va a ser revisado por los farmacéuticos. Se colocarán recordatorios en el triage, en el office de enfermería, botiquín y office médico. El análisis de efectividad lo realizará el equipo de emergencias, medicina, enfermería y farmacia. A partir del plan, después empiezo a documentar la parte de la implementación. Entonces, de repente, se anota que el 11 de julio todas las actividades se realizaron, el kit se encuentra en el lugar de la planilla de revisión, se prueba el uso en la semana del 11 al 18 de junio,
y se empieza a reportar que el 12 de julio se repasó la efectividad de la difusión y se revisó el plantel de servicio, se refleja la capacitación, el 17 de julio se revisa el proceso de uso, se elaboran estrategias de confiabilidad, y después se pasa a la parte de la medición o su evaluación para ver si esto puede o no ser efectivo. Entonces se documenta. El 11 de julio se observa el uso de un paciente con sospecha de sepsis, el profesional médico que atendió al paciente era nuevo y no usó el kit. El 12 de julio se observó el uso de un paciente con sospecha de sepsis, el kit funcionó. 14 de julio se observó el uso de un paciente con sospecha de sepsis, el kit funcionó. El 16 de julio se observó el uso de un paciente con sospecha de sepsis, el kit había sido utilizado por otra infección y no se cerró ni se repuso. Entonces acá, aparte de esto, después se utilizan datos para poder llevar adelante los indicadores que se proponen. ¿Se entiende más? O sea, esto es una forma, hay un montón de otras formas de llevar adelante de cómo, desde las ideas de cambio, se va a poder llevar adelante un ciclo de mejora. En función a esto, ¿no? Voy a dejar de compartir un segundo. ¿Qué opinan ustedes respecto de esta idea de cambio y los resultados que se obtuvieron? Ya estuvieron hablando un montón, ya rompimos el hielo. Pueden seguir opinando. Ahí está Vivi. Hola Vivi. Hola, hola, ¿cómo andan? Bien. Bien. Estuvimos hablando del marco conceptual de la mejora, pasamos a hablar un poco de diagrama conductor, ciclo de mejora continua, la parte de ideas de cambio y predicción de efectividad, y ahora estábamos con esta última partecita. No sé si querés agregar vos algún comentario o comentar algo. No, escuché la última partecita del ciclo y de las ideas de cambio, de mejora. Una pregunta para este punto, ¿no? ¿Por qué les parece que midieron casi con 2 días de diferencia y en tan poquitos pacientes? ¿Por qué no hicieron una muestra estadísticamente significativa? ¿Por qué no esperaron 2 meses para ver si funcionaba? ¿Qué les parece? Acá hay alumnos del diplomado, así que podrían responder. Ah, bueno. También porque la patología es grave y uno necesita adaptar los cambios mucho más rápido. No sé, pienso. Uno necesita dar los cambios mucho más rápido, eso es cierto. Eh, Y si uno necesita atar los cambios más rápido, que en todos los cambios debería hacerlos así, con más agilidad. ¿Ustedes lo harían en el caso de tener que hacer medir una estrategia para saber, por ejemplo, con el tema de la higiene de manos, ¿no? Que sabemos que llevamos 200 años queriendo que la gente se lave las manos. Supónganse que tienen una estrategia nueva para que la gente, no sé, tienen una estrategia punitiva o una estrategia que dicen esto tiene que funcionar. ¿Lo van a probar así como en este caso o lo van a probar diferente? Griselda, ¿querés responder? Dale. Yo lo haría diferente, me tomaría mucho más tiempo y haría un número más, o sea, haría más mediciones. Ok. No, no sé Porque, cómo decirlo, perdón, Vivi. sí, adelante. Hola, No sé Felipe. no sé cómo decirlo técnicamente, como que el costo del error, si en términos de eficacia y seguridad estamos hablando solo de la eficacia, la intervención del kit en términos de seguridad puede llevar o sea, un error en una nueva sistemática de la higiene de manos. O sea, la intervención podrá ser más o menos efectiva, pero difícilmente no se asegura. Esta intervención podría no ser segura porque pueden, no sé, equivocarse y pasarle un antibiótico a un alérgico, pueden, viste, o sea, hay posibilidades de más errores que potencialmente generen un daño. Ok. No sé cómo decir técnicamente eso, o sea, en términos de... Entre el riesgo acelera la prueba. Y si yo les digo que esto que se hizo con el kit se puede hacer para todo, exactamente igual, probar una herramienta nueva de medición 3 veces en una semana y darse cuenta si funciona o no,
o si hay que adaptarla o no. Probar una nueva estrategia de higiene de manos en 3 personas y fijarse si en esas 3 personas funciona o no, o si hay que cambiarla, o adaptarla, o probar con un poquito más. ¿Qué dirían ustedes? Lo que pasa es que me parece que cuanto más pequeña es la muestra, no te está representando tampoco a la totalidad, por ejemplo, con higiene de manos de todo el personal. Ahí Gabriela tiró algo que es así, es la famosa prueba piloto, el piloto. Cuando la mejora, una de las cosas que hace que nos cueste tanto mover la aguja en la mejora es que a veces creemos que la idea funciona, tenemos mucha esperanza con la idea, ¿no? Tenemos esa hipótesis de que va a funcionar, entonces vamos y probamos si funciona en muchas situaciones o en muchas oportunidades. Pero las ideas son como, ¿vieron como cuando la industria farmacéutica prueba drogas, que tiene que probar 500 drogas para que una funcione? Bueno, las ideas de cambio son más o menos así. Se estima que cada 500 a 1000 ideas de cambio, una va a funcionar. Entonces, si probamos, imagínense si probamos 500 ideas de cambio en todo el personal o en todos los pacientes por año. Sería costosísimo. Entonces, por eso se hacen las pruebas piloto y se hacen los cambios en base a resultados pequeños. Si eso funciona en resultados en muestras muy pequeñas, se aumenta la muestra. Pero si no funciona en muestras pequeñas, por más que no sea representativa esa muestra, se vuelve a revisar si la hipótesis de que funciona es real. Te dejo, Marta, ¿no? Me los dejaste todos pensando. Sí, Interesante se pone. es que es interesante, sí. Porque la verdad es que siempre vamos por el otro lado. Vamos a buscar la muestra estadísticamente significativa. Estamos convencidos de que funciona. Y la realidad es que las pruebas de eficacia, por decir así, que son las primeras, que son las del laboratorio que tenemos que hacer con la mejora de la calidad, hay que hacerlas con poquitas situaciones. Vivi, Porque te están poniendo en el chat muestras pequeñas de cuántas personas o pacientes. Y otra y- chica te pone cohortes. no. Pruebas, supónganse que estamos hablando de, a ver, pensemos una idea que mejore la adherencia a la lista de verificación quirúrgica, que todavía seguimos peleándonos con eso. Una idea. Una idea la más loca que se les ocurra. Aunque no exista, la más loca que se les ocurra. Premio económico a los médicos que la usen. Perfecto. Premio económico. Ok, listo. Premio económico. ¿En cuántos vamos a probar si funciona? Lo que nos alcance la plata. Supongamos que Porque hay presupuesto. para la prueba piloto le vamos a dar 10.000 pesos a cada uno que lo use. Por 10.000 pesos por ahí no se mueve, pero supongamos que son 10.000 pesos. 10.000 pesos a cada uno que lo use. Lo vamos a probar en ¿cuántas cirugías? No más de 5. No más Cinco de al menos. 5. Vamos a probarlo en 5. Si en 5 ven que Funciona. funciona, Sí. pero empiezan a recibir la queja del anestesiólogo. Che, ¿por qué el cirujano recibe plata y yo no? ¿Por qué la instrumentadora viene y dice, ¿por qué al cirujano le dieron plata y yo no, que soy la que coordino el checklist? No lo coordino más. Bueno, Claro. algo campana sonó, Habrá ¿no? empezado con uno para que se arme, genera otro problema. Exactamente. Prueban con uno y ven qué pasa.
Si con uno ninguna campana sonó, bueno, veamos qué pasa con 2 o con 3. Ahora, si en la 3 ya empiezan a sonar esas campanas del anestesiólogo pidiendo lo mismo, la instrumentadora diciendo, no, si a mí no me van a pagar porque estoy en otro tipo de régimen, yo no lo coordino más. No, acá las cosas no se pueden hacer por plata, le dicen todos los que están alrededor. O los residentes dicen, ah, claro, lo que pasa es que yo soy residente y a mí no me van a dar tampoco. ¿Qué van a hacer con con las próximas cirugías? ¿Van a seguir pagando o van a decir, o van a haber pagado 200 para tomar la decisión de no pagar más? Claro. Ese es el punto de las pruebas, de los test de cambio. Cualquier cosa que se les ocurra, hay que probarla en una o dos situaciones o pedir la opinión de la gente que está trabajando y decir, ¿esto te parece que funcionaría? Probemos si funciona, hagamos una simulación, díganme ustedes que están trabajando si esto puede funcionar, con algunas personas, no con todos. A lo mejor después se encuentran con que funciona en un turno y en otro no, pero bueno, van de a poquito. Pero ahí sería en la planificación, ¿o no? O sea, uno se sienta a hablar con los efectores antes, Sí. cuando... Sí, pero más allá de que te sientes a hablar con los efectores, y la prueba es el checklist quirúrgico, más allá de que haya habido adaptación y todo, algo hay ahí que no funciona todavía y que más allá de que se tilden las casillas, muchas veces no se hace. Vivi, te dicen si una encuesta funcionaría. Sí, en realidad la encuesta lo que hace es, la encuesta puede llegar a ser el indicador de si las cosas funcionan o no, si la idea funciona o no. Ustedes pueden hacer simplemente con hacerle una pregunta a las personas. ¿Qué te parece esto? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo funciona? Una cuestión cualitativa, absoluta. Y dicen, bueno, no, a mí no me gusta porque a mí me parece que esto va a traer problemas. Yo lo vi hacer y la verdad que sí, hicieron esto, hicieron el otro, pero esto no va a durar más de 2 semanas. Cuando se acostumbren a que con esos 10.000 pesos compran un café, lo dejan de hacer. Cuando empiezan a escuchar esas cosas, se dan cuenta de que tal vez la idea, por más espectacular que haya parecido, no es la mejor, o al revés, o es una idea que funciona, pero prueban con poquito y empiezan a agrandar después. Y cuando empiezan a agrandar, lo que parecen son las poblaciones en donde no funciona. Es donde tienen que, como decía Mariana, en estas poblaciones no funciona totalmente, hay que adaptar. Y en otras poblaciones probablemente no funcione nunca, y en esas poblaciones hay que generar nuevas estrategias. Y esto es como un paciente, cuando ustedes ¿vieron cuando un paciente ustedes le dan una medicación y dicen, bueno, empezamos tomando la medicación, vemos cómo le va, perfecto, a este paciente le fue bien, al otro le fue bien, al otro le fue bien, de repente se encuentran con uno que no funciona perfecta esa medicación, que tienen que ponerle una al lado de otra, son 2. Y después se encuentran con algún grupito que no tiene ni con ninguna de las 2. Necesitan cambiar estrategia de tratamiento. Esto es igual, pero en la estrategia de mejora. Bien. Vivi, te hago una pregunta. ¿Cómo querés que sigamos? Porque por ahí no llegamos a hacer la actividad de los indicadores, pero si querés al menos numeramos cuáles son y después Ok. pasamos al cuaderno de actividades, porque ya son las 7:30, ya estamos un poco Sí, pasados. es medio tarde. No sé si quieren que el próximo encuentro revisemos el cuaderno de actividades un poquito más tiempo y acortemos la parte teórica, por si así. Y hoy terminan con Mariana los indicadores. ¿Les parece? Bueno, Como sí, ustedes están de acuerdo. bien, entonces vamos a hacer una cosa, porque en realidad no hay en sí diapositivas de indicadores, ustedes lo que tienen es una actividad. Entonces, la intención es ir numerando, ir hablando respecto de qué tipo de indicadores podemos utilizar y en función de eso pasar como a una actividad práctica que es la actividad que ustedes tienen de cierre de este encuentro de hoy. ¿Sí? Entonces,
¿Para qué nos sirven o en función de qué utilizamos los indicadores? Y ustedes ya un poco lo nombraron cuando volvimos a hablar de lo del ciclo de mejora, o sea, en función de qué usamos indicadores, responde nuestro ciclo, la segunda de nuestras preguntas, nos sirve para ir viendo cómo funciona el proceso en el que quiero trabajar y nos va a servir para la etapa de verificación de este ciclo de mejora. Ustedes van a ver que dentro de los indicadores podemos diferenciarlo en diferentes tipos de indicadores, ¿sí? Vamos a tener aquellos indicadores que van a ser los que vamos a llamar indicadores de estructura, y en función de esto, esos indicadores los podemos como definir como, de alguna manera, con qué voy a llevar adelante lo que yo quiero lograr. Me va a dar una idea de lo que hay y cómo se organiza. O sea que de alguna manera sería como los recursos requeridos para la prestación de un servicio y la forma en la que nosotros los vamos a tener. De repente, por ejemplo, un indicador de estructura podría ser la cantidad de personal que yo tengo, no sé, en la parte de guardia, o la cantidad de médicos en la institución, la cantidad de sillas de ruedas, la cantidad de camas con barandas si yo estoy trabajando en la parte de reducción de tasa de caída. ¿Sí? ¿Entiendes? Esos son como indicadores de estructura. Después tenemos aquellos indicadores que van a ser indicadores más de procesos, que van a estar en relación con las actividades y acciones que voy a ir desarrollando en función de lo que yo tengo como objetivo llevar adelante. O sea, van a responder por ahí a la pregunta de cómo, ¿sí? Lo que se hace. Significaría, como para tener una idea, un indicador de proceso. Dentro del indicador de proceso podemos tener, no sé, cantidad de pacientes evaluados con riesgo de caída, número de estudios de laboratorio, número de capacitaciones del personal. Ahí estamos dentro del proceso. Y después pasamos a los indicadores de resultados, que siempre van a estar bastante ligados a los objetivos que se tenían. Esos son los logros. Voy a tratar de documentar con este tipo de indicadores los logros que yo voy obteniendo de acuerdo a lo que yo tenía propuesto hacer. Entonces, va a ir más que nada de la mano del para qué o cómo se consigue. ¿Sí? Van a expresar los resultados de este proceso que yo voy a llevar adelante, esa mejora que quiero llevar adelante. ¿Sí? Por ejemplo, si yo venía hablando de, como habíamos propuesto al inicio, este indicador, este objetivo de tipo SMART, que era, no sé, la reducción en un 30% de la tasa de caída de pacientes internados en un plazo de 6 meses en hospitales. Y yo dije que de parte de como un indicador de estructura, de repente tenía la cantidad de camas con barandas, la parte de proceso, no sé, el porcentaje de pacientes evaluados con riesgo de caída, las capacitaciones de personal en relación a caída. Un indicador de resultados podría ser, por ejemplo, la tasa de caída de los pacientes internados en ese servicio, ¿sí? En el lugar en donde se estoy llevando la mejora o las acciones de mejora. ¿Sí? Tasa de bacteriemia asociado a catéter venoso central. Esos serían como las indicadores de resultado a grosso modo. Y por último tenemos un tipo de indicador que lo va a medir, ¿no? Esto que yo estoy llevando adelante de alguna forma como, no me sale independiente, no es independiente. Los indicadores de balance, que lo que van a medir es como un aspecto de lo que yo estoy trabajando relacionado al objetivo, pero no va a formar parte del proyecto en sí que yo estoy llevando adelante, de la mejora que yo estoy llevando adelante. Va a ser la medición de algo que va a afectar en más o menos el proceso, pero de forma como paralela, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, retomando el ejemplo anterior, si yo hablo de tasa de caída, y ya había propuesto, ¿cierto? Indicadores de estructura, de proceso, de resultados, un indicador de balance, por ejemplo, podría ser la cantidad de estudios relacionados a caídas en los pacientes internados, la cantidad de radiografías realizadas a pacientes internados por caída, ¿entienden? No es directamente lo que yo va a ser
no va a ser directo sobre lo que estoy trabajando, pero me va a ir midiendo de alguna manera o me va a ir generando como un balance sobre lo que estoy haciendo. Porque lo que yo voy a buscar es que si yo busco reducir la tasa de caídas, de alguna manera esto también va a tener que disminuir. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces yo les voy a compartir la última partecita del encuentro de hoy, que es con la intención de que ustedes analicen en grupo, ¿no? Los indicadores perdón, los indicadores que tienen acá en esta tabla, ahora vamos a ir leyendo uno por uno, en función de una meta que está propuesta, que es aumentar al 70% los pacientes con diagnóstico y tratamiento precoz de la sepsis. Entonces yo me planteo como objetivo justamente aumentar un 70% los pacientes con diagnóstico y tratamiento precoz de la sepsis. En función de este objetivo que yo tengo, dentro de la fase del plano, el planeamiento de lo que yo voy a hacer, me planteo todos estos indicadores. De cada uno, ahora los vamos a ir viendo uno por uno, tendríamos que poder reconocer la fuente de datos, o sea, la fuente de donde yo voy a obtener el dato para poder generar la fórmula del indicador, ¿sí? Esto como se los dije, o sea, todo indicador va con un numerador y un denominador. El tipo de indicador, en función de lo que vimos recién, si es de estructura, si es de proceso, si es de resultado o es de balance, y la validez que puede tener este indicador en función del objetivo que yo me propuse. Y la validez, ustedes, algo en relación a los criterios de validez de indicadores, me parece que ya estuvieron viendo con Facundo, pero recordar esto de tener en cuenta que para que un indicador sea válido tiene que cumplir determinados criterios, o sea, que sea relevante, o sea, que refleje el objetivo, que tenga cierta fiabilidad, o sea, si siempre se va a medir de la misma manera, si se va a medir de una forma que se puede alterar el dato, la disponibilidad, tenemos fácil acceso o no al dato, si es sensible a determinados cambios, o sea, puede reflejar las mejoras que yo quiero hacer o no. ¿Sí? Entonces, en función de todos esos conceptos, bueno, ver la fuente de donde lo tomo, qué tipo de indicador es y la validez que va a tener este indicador. ¿Sí? Entonces, recordamos el objetivo. Aumentar al 70% los pacientes con diagnóstico y tratamiento precoz de la sepsis. ¿Sí? Y los indicadores sobre los que vamos a empezar a hablar son los que están acá. Tiempo desde el triage a la indicación de antimicrobianos por sospecha de sepsis. Tiempo desde el triage a la administración de antimicrobianos por sospecha de sepsis, o sea, una es indicación y la otra es la administración. Tiempo desde el triage a la toma de hemocultivos por sospecha de sepsis. Mortalidad por sepsis en menos de 48 horas. Proporción de personal capacitado para la vía clínica de sepsis y coincidencia entre sospecha de sepsis y diagnóstico final. ¿Sí? Entonces, yo no los veo a ustedes exactamente. Voy a dejar de compartir la pantalla. Yo se los voy a ir poniendo uno por uno para que los vayamos teniendo acá. Entonces, respecto al primer indicador, que es tiempo desde el triage a la indicación de antimicrobianos por sospecha de sepsis. ¿Qué tipo de indicador les parece que es? ¿De proceso? De proceso. Perfecto. ¿Cómo tomarían, cuál sería la fuente del dato? ¿De dónde tomarían ustedes el dato para poder obtener este indicador? Y en la historia clínica digital podemos ver la De y la la historia hora clínica, donde está la El prescripción ingreso del médica. paciente hasta la evaluación médica. de la historia clínica. ¿Cómo les parece que es la validez de este indicador? Vivia, ay, me estoy quedando sin voz. Vivia, acotá lo que quieras, por favor. No, estoy escuchando, tranquilo. ¿Qué les parece a ustedes?
Perdón, Mariana, la Sí, validez te refieres a qué tan fidedigno es sí. lo que nos está ofreciendo el indicador. Sí, Yo pienso que alto, porque no podés cambiar o modificar algo de la historia clínica cuando ingresó el paciente, es la hora que queda y cuando lo prescribís también, digamos. Entonces me parece que es bastante bueno. ujú, bien. Pero a veces tardan en prescribirlo o se lo dice verbalmente y ahí empiezan a ver los errores de la prescripción, tal vez, no sé. No, pero si lo tenés, sí, puede ser, pero en realidad lo tomás de la historia clínica, a ver si ahora, Sí. pero sí, la validez en general puede llegar a ser alta, ¿sí? El otro de los indicadores que tenemos, que los Claro, copié acá, clínica digital ahí sí se complica más, porque por ahí verbalmente le dijiste anda administrándolo y es a cualquier hora y no se registra muchas veces la hora en el papel, así que si no es digital ahí sí yo creo que no es confiable. ajá, espérenme. Tiempo desde el triage a la administración de los antimicrobianos. ¿Qué tipo de indicador les parece a ustedes que es? De proceso también, Ujú. ¿Y cómo tomarían el dato? también de la historia clínica. Bien. Vamos a pasar a otro que sería, Este sería como más inespecífico que el anterior, digamos. Sí. ¿Alguno se le podría poner a observar esto o poner, en vez de tomar el registro de historia clínica, observar una muestra de esto en vez de mirar el total desde la historia clínica? Yo justo haría trampa porque es como un tema de una tesis mía. eh, y bueno, como que tenés formas inespecíficas, que es, por ejemplo, a todo paciente que el triage le coloca la palabra sepsis y el subset de diagnósticos como urosepsis, etcétera, etcétera, como motivo diagnóstico al ingreso al hospital, porque no es menor el momento en donde se identifica la sepsis, y la otra es ver los registros de enfermería y de médicos de parámetros vitales en alguno en el que coincida con, no sé, un quick SOFA de 2 o más. Bien. Entonces, uno es súper específico de proceso, que es el momento donde se identifica o donde queda marcado en la historia clínica, directa o indirectamente, que el tipo tiene sepsis, como sean en los parámetros vitales de enfermería, que es un dato muy confiable, o en el motivo de ingreso, y versus el ingreso al hospital, que bueno, puede no ser un reflejo, porque el paciente puede no cumplir criterios de diagnóstico de sepsis cuando entra al hospital. Sí, todo lo que tenga que ver con el registro en la historia clínica es complicado, porque Claro, es base de datos secundarios. ya sea digital o sea en papel, entre el acto y el registro puede haber una diferencia. Y a veces esa diferencia es grande, porque la gente de repente registró que lo aplicaba, se olvidó y lo da una hora más tarde. Entonces esa confiabilidad a veces es más livianita para lo que sea registro de actividad humana. Por eso en ese tipo de cosas, si es muy crítico lo que estamos tratando de detectar, la observación sigue siendo lo más certero, es lo más caro. Ahí Viviana te está poniendo, no siempre la hora del registro coincide con la administración. Vamos a dúo con la doctora. O la Las dos profilaxis prequirúrgica, que te la falsean, te lo registran para que Exacto. uno... Para que uno crea. Ver para creer, dicen. Bien. Bueno, mortalidad por sepsis en menos de 48 horas. ¿Qué tipo de indicadores? De del resultado. Bien. Proporción de personal capacitado para la vía clínica de sepsis. ¿De qué sería? Estructura. Estructura. Bien. bien. Pone Viviana Rodríguez y pensé que era vos. Sí, no te preocupes que a mí me ¿Para pasaba. qué respondés? Te iba a decir. Yo Vivi, es soy porque no pusiste la E. exacta. Puedo poner la E, porque acá hay una diferencia, hay un efecto, hay un error de identificación del paciente.
Claro, claro, acá vamos, necesitamos pulsera identificatoria. Bueno, un poco entonces cerrando, la verdad, yo empecé hablando con ustedes hoy y les dije a las 7 terminamos, no, nos fuimos un poco más, como verán. Entonces, damos por finalizado la parte, al menos teórica, no sé cómo querrá seguir, de este encuentro número 3, en donde, repasando un poco, estuvimos abordando esto del marco conceptual de la mejora, entender un poco esta de la teoría de los conocimientos profundos, pasar a ver los componentes de un ciclo de mejora y cómo extrapolarlo hacia la parte más gráfica o visual desde el análisis del diagrama conductor y cómo llevar adelante esto para después ponerlo en práctica. Brevemente, qué tipo de indicadores pueden utilizar para poder incluirlos dentro de su proceso de mejora, tanto como de estructura, de proceso, de resultado, de balance. Y ¿qué más le quiero decir? Y siempre recordando que todo esto lo iniciamos con un objetivo, con una meta que planteamos que sea un tanto estructurada o focalizada en función de generar un objetivo, una meta de tipo SMART. ¿Sí? No sé si tienen dudas, preguntas, no sé si los aturdí demasiado. Vivi, por mi parte, estaríamos cerrando. Y nos vemos en 2 semanas, así descansan y bueno, gracias por la participación y un placer verlos.